¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y hoy no me encuentro solo. Hoy está conmigo el escritor José Martín Hurtado Gálvez, que viene a deleitarnos con toda su majestuosidad, incluyendo poesía, literatura e historia. Así que, ¿quién mejor para presentarse que nuestro invitado de honor? Maestro, salude a nuestro auditorio. Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias, es un placer estar aquí en este programa contigo. Y pues bueno, soy Martín Hurtado, soy de Querétaro, soy historiador, filósofo, escritor y amo todas estas cosas que hago. Y miren, yo estoy sorprendido porque previo a esta pequeña charla, en la que haremos algunas preguntas que ustedes ya se imaginarán qué estilo tendrán, veníamos analizando ya algunos libros. Él está en el marco del segundo Encuentro Nacional Normalista, recuperando nuestra historia, presentándonos estos libros. Él acaba de salir del taller que le dio a los maestros normalistas de historia de toda la República, que se encuentran concentrados hoy aquí en Pachuca de Soto. Trae Historias de Querétaro, siglo XVI al XIX. Estudio biográfico y crítico desde Epigmenio González e Ignacio Pérez, héroes queretanos de la independencia. Y para mi familia de Querétaro, creo que estos libros deben leerlos. Y este que nos impactó muchísimo a mí y a todos mis compañeros, que es El Bestiario para descubrir al lector, ontología zoológica, en donde nos hace pensar ya de una manera filosófica y vemos la magnitud y la amplitud de las características literarias de nuestro invitado de honor. Primera pregunta, nuestro querido José Martín Hurtado. ¿Cómo te sientes en este segundo Encuentro Nacional Normalista? Bueno, pues me siento muy a gusto por dos motivos. Primero, porque estoy en casa, aunque bueno, no soy hidalguense, pero me siento como en casa precisamente por el trato acogedor que se me ha dado por un lado, pero también sobre todo porque estoy con compañeros normalistas. Yo soy normalista de profesión, a mucha honra, digamos, y entonces me encuentro muy a gusto hablando precisamente de temas de historia que tienen que ver con la preparación que los maestros tienen que tener respecto de esta materia para poder impartirla de una mejor manera, de tal suerte que provoque no solamente el conocimiento de la misma, sino sobre todo la construcción ontológica desde un sentido crítico, analítico y reflexivo. Sin duda alguna podemos destacar algo. Al darnos cuenta que el estilo literario de nuestro invitado es muy amplio, ¿de qué manera podríamos nosotros como docentes mezclar estos tres estilos? La poesía, la historia y la filosofía, para crear ambientes de aprendizaje que den mejores resultados específicamente en la República Mexicana. Voy a tomar este libro. Claro que sí. Este libro, para poder contestar, en este libro que se llama Bestiario, precisamente para descubrir al lector, pues su nombre es Bestiario. Los bestiarios son textos que surgen en la Edad Media, en los cuales los escritores de aquel entonces hablaban sobre los diferentes animales míticos o mitológicos que existían en aquel entonces, el unicornio, etc., ¿no? La anfisbena es una serpiente que tiene dos cabezas, por delante y por detrás, y otros más, Pegaso, etc. Pues resulta que entonces yo lo que hago aquí es que tomo algunos animales, pero no esos, los mitológicos, sino los animales que existen actualmente, el oso polar, el buitre, la hormiga, el león, no lo sé, la babirusa, animales actuales, y los junto con la idea de la escritura. Y entonces yo lo que digo es que ciertos animales tienen características particulares de ellos que les permiten ser lo que son y no otros. Si yo aplico esas ideas de cada uno de estos animales a la literatura, yo puedo observar que los lectores somos un poco como esas características de estos diferentes animales. Y entonces somos a veces como el oso polar, somos solitarios al leer, ¿no? Entonces nos aislamos. Pero a veces somos como el buitre, me gusta mucho escribir sobre el buitre, porque no montamos todos los huesos, queremos sacar lo último del texto, las palabras, los tuétanos, la sangre, el pensamiento. Entonces nos asumimos como lectores en ese sentido precisamente desde una ontología zoológica, es decir, una ontología es un ser pero como animal. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, un poco lo que ya Alfonso Reyes había dicho respecto de la poesía y el ensayo, y decía que estos dos están totalmente unidos, y decía el ensayo es un texto ancilar. ¿Por qué ancilar? Porque es el que se une, se amarra tanto a la parte literaria como a la parte científica.
Entonces, Alfonso Reyes decía que el ensayo tiene parte literaria, parte científica. Es ancillable, pero yo creo, y estoy de acuerdo con él, pero yo creo que realmente todas las ciencias de alguna manera se interrelacionan. No solamente se implican, esto es implicar, sino que se imbrican. Me explico. Implicar es cuando aquello que está implicado puede en un momento dado desimplicarse. Por ejemplo, un hombre y una mujer se casan, están implicados. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, pero realmente él viene de una familia y ella viene de otra familia. Están implicados. Hay una implicación. En cambio, los hijos que estos tengan a su vez no están implicados, porque el hijo tiene parte de la mamá, del papá, perdón, y parte de la mamá. De tal suerte que no se puede quitar, un día me quito lo de mi padre o me quito lo de mi madre, no se lo puede quitar. Él es una imbricación, está tejido, no así, está tejido, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los textos. A mí me parece que hay una imbricación si nosotros sabemos observarla. Si no la podemos observar, vamos a seguir viendo cosas aisladas. Esto, el ver cosas aisladas, es propio, por ejemplo, del siglo XIX, donde todavía creían que estaban las ciencias sociales por un lado, las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias naturales, las ciencias llamadas del espíritu, etc. Hoy nosotros sabemos que hay una interdisciplinariedad. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, yo, por ejemplo, en este libro, no, en otro que estábamos presentando hace rato, les digo que yo para estudiar un poco a veces la historia utilizo otras cosas no comunes, digamos, no textos tradicionales, uso la poesía, pero también he usado la música y también he usado, por ejemplo, el albur. El albur es... Y en Hidalgo el albur tiene mucho peso. ¿Sí? Y, por ejemplo, la algarabía, pero a veces la aljanía, lo contrario de la algarabía, las formas comunes que la gente tiene para saludarse. Por ejemplo, las personas suelen decir buen día, cuando lo correcto es buenos días, ¿no? O suelen pensar que no hay vasos de agua, cuando es totalmente correcto decir vaso de agua porque es una metonimia, cosas por el estilo. Entonces, esas son formas que puedo entrar a conocer la historia desde la literatura. Ahora, ¿por qué desde la filosofía? Bueno, porque la filosofía, te entiendo tu pregunta. ¿Por qué la filosofía? Porque la filosofía al final de cuentas nos hace que tengamos un pensamiento mayor o menor, o en menor medida, de profundidad. Es decir, voy a usar una metáfora. Si yo tengo un hoyito para echar canicas y el hoyito está de este tamaño, ¿hasta dónde llegan las canicas? Pues hasta aquí, porque hasta aquí llega el hoyito. ¿Qué pasa si yo hago un hoyo más grande? Eso es más pro hacia adelante. Fundo significa fondo. Profundo, el fondo está más allá, es lo que significa profundo. Entonces resulta que si yo hago más profundo el sentido de mis ideas y entonces busco el significado, busco la interrelación que tiene con otras palabras, otros términos, etc., pues voy a poder descubrir, digamos, pues la riqueza no solamente del tema que yo esté dando, sino la posibilidad de que mis alumnos o mis estudiantes puedan a su vez, digamos, relacionar aquello que aprenden con su propia vida. Y eso me parece que al final de cuentas es el objetivo de nosotros como maestros. Y específicamente de la asignatura de historia, porque nosotros hemos tenido una recopilación de preguntas viajando a diversos círculos de educación, escuelas primarias, escuelas secundarias, bachilleratos, universidades y educación normalista, que hoy es lo que nos atañe. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, el porcentaje de respuestas emitidas por los alumnos arroja que la historia, uno, es aburrida, es repetitiva y no les gusta a los adolescentes, a los alumnos, a los niños y hasta a los adultos. Ahora, nos salimos del terreno educativo. Tampoco les agrada o tampoco es un tema que le agrade mucho a la gente trabajadora o a la gente que pertenece a la sección de los adultos mayores. ¿Cuál será el motivo por el cual, vamos a ser específicos, a los mexicanos, porque nos ven en este canal de todas partes del mundo, pero a los mexicanos, ¿por qué nos cuesta tanto amar la historia? Bueno, primero quiero hacer algunas acotaciones para poder sustentar mi respuesta. La primera es de que en últimas fechas, desde hace algunos años, se ha dicho que la historia no tiene que ser aburrida. Yo sostengo lo siguiente: yo además de ser historiador tengo otras carreras y doy clases en otras instituciones de nivel superior, pero empecé como profesor de educación primaria de rancho
originalmente, me siento muy orgulloso de ello, pero bueno. Entonces la gente suele decir, repito, que la historia es aburrida. Yo sostengo que la historia no tiene por qué ser divertida, porque la diversión es algo subjetivo. Eso dentro de la filosofía. ¿Qué es subjetivo? Para mí este libro puede ser, la imagen puede ser bonita o puede ser fea. Eso es subjetivo. Pero yo no te puedo decir que esto para mí es un armadillo con alas, porque todo el mundo sabe que esto no es un armadillo con alas. ¿Me estoy explicando? Es decir, lo subjetivo no importa, porque es algo, bueno, no es que no importa, sino que es algo personal. No hay problema, digamos. Si alguien dice que es aburrido o que es divertido, eso es algo subjetivo, porque un payaso puede aburrirme o puede divertirme, y a otra persona lo que a mí me divierte, a otro lo puede aburrir, de tal suerte que lo aburrido y lo divertido es subjetivo. En cambio, cuando yo digo es interesante, quiere decir que entonces ya no hablo de mí como espectador del objeto, sino lo interesante, estoy hablando del objeto. No sé si me explico. Sí. Si para mí es aburrida, es para mí. En cambio, si digo la historia es interesante, que no estoy diciendo para mí, es ella es interesante. Entonces yo me tengo que interesar. A mí me gusta más en ese sentido provocar a mis estudiantes para que entiendan la historia desde un sentido interesante, y para ello me parece importante, necesario, vital, indispensable, digamos, que sepan que a partir de la historia se pueden construir como sujetos pensantes, cognitivos, más críticos, reflexivos, analíticos. De otra manera van a repetir cosas que a lo mejor están totalmente mal. Entonces, esa es una forma, me parece, contestando a tu respuesta. Uno, ¿cómo le podríamos hacer? Precisamente haciéndole sentir la necesidad, pero no porque nosotros le digamos la necesidad, sino de alguna manera que ellos vayan descubriendo esa necesidad. Por otro lado, en México, bueno, algunos historiadores e investigadores de literatura también de la UNAM, sobre todo en la Ciudad de México, han hecho estudios al respecto, y voy a comentar dos cosas. Primero, tradicionalmente se ha dicho que México es un país que no lee, o que no leemos los mexicanos. Se ha demostrado, algunos investigadores de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, han demostrado que México es de los países que más se lee. Y la mayoría de las personas se quedan así como que México se lee. Sí. En México tiene una gran cantidad de personas que leen. Y uno diría, pero ¿cómo es posible si en México no se compran libros? A ver, aclaremos. No dije leen libros, dije leen. El tiro de un libro es de 500, de 1000, 2000 ejemplares. Cuando bien los más son 5000, pero realmente son 1000 ejemplares tradicionalmente. Las revistas, más llamadamente cómics, bueno, las revistas, también pasquines, no son pasquines, en todo caso tendrían otro nombre. Bueno, estas revistas de cuestiones de la farándula, ¿no? Para no decir otro nombre, bueno, de la farándula, y todo ese tipo de cosas. No, y hay libros que parecieran revistas también. Vamos a ser sinceros. También, sí. Bueno, estos tienen tirajes de 100,000, 150,000, 180,000, 200,000 ejemplares, y se tiran cada semana, cada 14 días, cada 15 días, cada mes, y todos se venden, o casi todos se venden. ¿Cómo es posible? Y además, el que lo compra, entonces se lo pasa a toda su familia, ¿no? Entonces, no me digo marcas ni nombres porque estamos, pero ahí pueden ver ustedes de chismes, de todas esas cosas, y se vende, y la gente lo lee. Entonces, perdón, para acabar la idea, entonces, ¿qué significa? Primero, que sí se lee. El problema es que no se lee libros, en todo caso, de otro tipo. Y segunda, México, los mexicanos consumimos, bueno, la gente consume una gran cantidad de libros de historia. El problema es que no son libros de historia libros escritos por historiadores, sino lo que leen son novelas históricas. Cuando le preguntamos, por ejemplo, en las librerías, si vemos precisamente cuánto se vende poesía se vende un 3%, un 5%. ¿Cuánto se vende? Y así vamos subiendo. ¿Y cuál es el tipo de literatura que más compra el mexicano? Hay dos tipos. Uno, superación personal. Dos, novela histórica sexosa. Dos, novelas históricas. El problema está que cree que lo que lee una novela histórica es cierto, es histórico a pie juntillas, cuando esa es una visión del novelista. De hecho, tenemos, sin decir el nombre, pero tenemos por desgracia que hay algunos escritores, yo no digo novelistas, más bien dicho, personas que escriben novelas históricas que pues luego se hacen pasar por historiadores. Eso es pésimo, ¿verdad? Pero bueno. Nuestro querido doctor José Martín Hurtado no quiere decir el nombre, pero en los videos pasados creo que coincidimos en la crítica que hacemos a este personaje que no tiene la piel morena porque es moreno, pero ya hablaremos después de otras cosas, ¿verdad?
Y vamos en la misma sintonía. Son los bestsellers de México y en toda Latinoamérica. Y hay gente que piensa que no tenemos más escritores que este cuate. Pero vean, tenemos verdaderos escritores. Así que justo quería preguntarte de la literatura chatarra, pero ya me diste una respuesta amplia. Para seguir en la misma línea, ¿consideras que ese es un conductismo masivo? No sé si fuera un conductismo, porque el término conductismo hoy está revalorado. Todavía hasta mediados del siglo XX, quizá los años 70, todavía más o menos, tenía un sentido peyorativo. Hoy el conductismo está siendo revalorado a partir de ciertas corrientes pedagógicas, cognitivas, entre ellas el constructivismo y el constructivismo social. Pongo un ejemplo. Cuando yo hablo de ambientes de aprendizaje, por ejemplo, que es muy de ahorita de nosotros, voy a crear un ambiente de aprendizaje en un salón. Tiene ¿qué porcentaje le ponemos conductismo? ¿Qué significa? Que si yo hablo un ambiente, va a haber una conducta. Mi alumno se va a interesar más. Eso es conductista. Si yo quito esto, si ya quito el ambiente, mi alumno no va a tener tal conducta. Eso es conductismo. ¿Qué pasa entonces? Que el término conductismo tiene dos posibilidades de interpretación. Atendiendo a tu pregunta, desde esta segunda, que me parece que es la que tendríamos que utilizar más, me parece que sí, en el sentido de que hay un conductismo porque nos van preparando, y no me refiero a nosotros, me refiero sobre todo a los medios de comunicación tradicional, masiva, pero de manera tradicional durante años, no me refiero a estas nuevas redes sociales, etcétera, sino me refiero a la televisión, en concreto, casi de manera particular, donde nos han vendido la idea, por ejemplo, de que es más fácil que nos cuenten, por ejemplo, la historia de México a través de una novela o de una telenovela, y que cuando hay un programa cultural, ese lo pasaban a las 11 de la noche, a las 11:30, a las 4 para las 12, y además se iban las señales. Yo tengo 57 años, entonces tomen en cuenta que en mi época teníamos 3 canales, no había, hoy ya tiene 150. Pues sí, pero tiene 150 canales la sociedad y siguen viendo esos mismos 3, ese es el colmo. Sí. Entonces, claro que hay un conductismo en el sentido de que la gente es lo que consume, pero lo consume porque no conoce otras cosas. Y de ahí me parece la importancia de nuestra profesión. Es decir, como maestros, me parece que tenemos que estarles fomentando a los alumnos que sean verdaderamente críticos y que para ello tienen que nutrirse de otros textos, leer otro tipo de cosas. Aquí, si me permites, me hace un comentario. Claro que sí. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Arthur Schopenhauer. Schopenhauer decía lo siguiente en un texto que se llama Escritos Literarios de él. Dice: la gente que lee mucho es porque no tiene ideas propias. Por eso lee mucho. Entonces uno diría: ay, caray, ya no voy a leer porque yo sí tengo ideas propias. Bueno, pero habría que seguir leyendo a Schopenhauer. Sí. Y más adelante aclara qué quiere decir. Y dice: sí, pero, primero, dos cosas. Primero, nosotros como sujetos, digamos, históricos, necesitamos leer de los demás porque vivimos en una comunidad, o una comunalidad, que es el nombre que se usa actualmente, ya no comunidad, sino comunalidad. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente yo no puedo estar pensando en lo que yo pienso sin tomar en cuenta lo de los demás. Entonces yo leo, no escucho lo que dicen las personas, sino también lo que han escrito las personas. ¿Cuál es la conclusión de Schopenhauer? ¿Y tiene relación con tu pregunta? Bueno, la conclusión es precisamente, dice que, voy a hacer esto, si me están viendo la cámara, cuando uno lee, lo voy a decir de manera plástica, hagan de cuenta que cuando uno lee, las letras salen y entran por los ojos y entonces se quedan en la cabeza. O sea, entran. Entonces Schopenhauer lo que dice es que ahora tiene que regresarse el círculo, tiene que cerrarse. Entonces, si ya entraron, ahora tienen que salir de acá y escribirse. Que si yo leo, debo, como consecuencia, escribir. Porque lo que yo leí fue lo que otros dijeron y eso me dieron ideas. Ahora yo tengo que sacar mis propias ideas y escribir. ¿Qué implica eso? Que al final de cuentas no es que sea malo leer. El problema está que la mayoría de las personas leen y ahí se quedan. Tendríamos nosotros ahora que escribir. Cuando leemos libros que nos provocan, nos incitan, ¿no?, a pensar, a reflexionar, puede darse ese proceso. Pero cuando nos dan basofia, lo que tú dices, precisamente esta literatura barata, ¿no?, pues resulta que entonces andamos con una anemia brutal, pero no acá en el estómago, sino acá, o acá, pero sobre todo acá. Y entonces, ¿cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a cerrar el círculo? Entonces, en ese sentido, me parece que sí estamos condicionados
pero bueno, una gran cantidad menos de mexicanos, pero precisamente por esta pobreza, porque se han conformado solamente con que les den una versión barata, soez, chabacana, procaz de la historia, pero también de las letras. A mí me parece una pena, por ejemplo, y en esta parte, que cuando tengo alumnos, por ejemplo, de francés o de alemán o de inglés, yo les pregunto, ¿tú eres maestro de francés o de alemán o de inglés? Dime cuántos libros han leído de literatura, poesía, novela, en inglés. ¿Cuántos? Los que son de francés, los que son de alemán, por ejemplo. Son maestros de inglés, son maestros de francés, son maestros de alemán. Y la mayoría no han leído casi. Digo, la mayoría no todos, hay excepciones, honrosas excepciones. Pero la mayoría no han leído. Entonces la pregunta es, ¿para qué aprendiste el idioma? Pues nada más para comunicarme y poder viajar en un país. Pero entonces estás viendo la cultura de manera superficial, no te metes a ella de manera profunda. Si vas a aprender inglés para no leer nunca un libro en inglés, es una buena de los libros. Puedes ir a Estados Unidos, te vas a comunicar, está bien, pero sigue siendo muy superficial. Eso lo hace cualquier persona y por eso no necesita estudiar. Puedes irte sin aprender y ya lo aprendes. José Martín, para ya empezar a cerrar este asunto, ¿los maestros de historia en México leen o no leen? Es algo que nos interesa saber a muchos porque son formadores de formadores. Claro. Y es una responsabilidad muy grande. Yo creo que los maestros de historia sí leen. Me parece, sin embargo, que no leen todavía lo que tendrían que estar leyendo. Me explico. Muchos maestros de historia saben del tema que van a impartir. ¿Qué significa eso? Si yo voy a hablar de la Revolución Francesa, pues yo sé, he leído de la Revolución Francesa. Si yo voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, he leído de la Segunda Guerra Mundial. Saben del contenido. Pero un maestro de historia no solamente tiene que tener esa formación, tiene que leer también historiografía. ¿Qué significa historiografía? La historia de la historia. ¿Cómo se ha escrito, ¿no?, tal o cual historia, desde qué corrientes, etc. Entonces, esa es una cosa que me parece que todavía es incipiente, el grado de lectores, digamos, o el número de lectores de maestros de historia respecto de este punto. Y el segundo que me parece que hace falta, y bueno, esa es una cuestión que tenemos en nuestro país, que con esta reforma, bueno, ahorita estamos empeñados en ello, me parece que el nuestro también tiene que tener lecturas filosóficas de los textos históricos, y para eso, por ejemplo, en la malla curricular van a llevar, por ejemplo, hermenéutica de la historia, epistemología de la historia, que entre otras yo soy el que ando enseñando estas cuestiones, porque tiene que saber qué es eso, ¿no? Primero, qué es hermenéutica, qué es epistemología, cómo se lee, cómo se trabaja, para que puedan comprender, me parece, de una manera más profunda lo que es pedagogía y luego entrar a la didáctica. El problema está cuando los maestros muchas veces solamente saben pues una dinámica, una técnica, pero entonces se convierten en reproductores, no están reflexionando realmente sobre su propia técnica. Entonces, concluyendo, si leen, habrá maestros que no lean, obviamente, habrá unos que leen muchísimo, yo conozco gente que lee mucha historia, pero me parece que no tienen que leer solamente de historia. Pongo este ejemplo. Yo tengo un amigo, hace mucho que no nos vemos, que devora libros de historia, pero él es ingeniero civil, da clases de matemáticas en la universidad. Da clase, o sea, él, y tú le preguntas de historia y el señor te habla al revés, es más, sabe más de historia que muchos maestros de historia que yo conocí, pero él no da clases de historia, hay que secuestrarlo de la historia. Pero hay un problema, que cuando tú le preguntas, él no sabe nada de historiografía, porque no lee corrientes historiográficas, no sabe. Probablemente le faltan las bases, lo que hablabas de epistemología. Exacto. Entonces, él, por ejemplo, si él diera una clase, él no es el maestro de historia, él es matemático, pero sí, bueno, ingeniero civil, pero la clase es matemática. Si él diera una clase de historia, yo me lo imagino, no sé, no da clases, pero él dictaría. Él diría, copia la lección, hazme un resumen, porque ese es su, o sea, él lo ve desde ahí y todavía cree que hay la verdad absoluta, las verdades mentiras, el positivismo, la historia de bronce, etc. Porque él no es historiador y no tiene por qué saberlo, no es historiador, pero el que va a mamar a maestro de historia, o el historiador. Ahí sí no es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que me parece que tenemos que meternos más. Si nada más es historia, hasta mi madre, que llegó a 4º grado de primaria, ¿no?, ella me enseñó a amar la historia. Mi padre llegó a 2º de primaria, empezó a enseñar la historia, ¿no? Entonces, no eran profesionistas, no tenían por qué saber ciertas cosas. Entonces, pero el maestro de historia, perdón, sí es profesionista. Entonces, tiene que saber las cosas.
José Martín Hurtado Gálvez, hoy es un privilegio tenerte aquí en mi canal, tenerte aquí en Pachuca de Soto Hidalgo, en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Hay un compromiso, este libro me llamó muchísimo la atención, así que anótenlo, lo voy a estar reseñando en el canal y en próximos días te lo estaremos compartiendo para que nos des tu opinión de esa reseña, porque créanme, quedé encantado con lo poquito que escuché y analicé de este libro, pero analizaremos más de nuestro querido José Martín Hurtado Gálvez. Pero ahora, para cerrar con broche de oro, dinos 3 libros que le recomendarías a aquellos que probablemente no han leído mucho o tal vez no han leído nada y que no sean tan complicados de encontrar, porque a veces hay literatura que no en cualquier lugar la encontramos. ¿Cuáles crees que de toda esa literatura vasta valgan la pena para invertirles tiempo y para hasta invertirles economía y poder adquirirlos y comenzar con ese amor por la lectura, las letras, el pensamiento y demás? Yo les recomendaría, primero, más que un libro, primero 2 autores, pero sobre todo un autor primero. Y por ahí apunten. Les voy a recomendar básicamente 2 cuentos. Y les voy a decir el nombre del libro, pero si compran el libro bien, y si no, pues primero los pueden encontrar en internet. El autor se llama Luis Brito García. El libro se llama Rajatabla. Él es colombiano, es de los años 70, 80, es un pensador también de izquierda, etc. Pero además de ello, bueno, él es escritor. En este libro, les digo, son cuentos. Hay un cuento que se llama Rubén, lean. El otro se llama Ser. Son cuentos que yo los uso incluso en mis clases de historia. Rubén, no les voy a decir nada, pero darme a entender, es la historia de una persona que se llama Rubén y que se la pasa diciendo, cállate Rubén, no comas Rubén, todo, no, Rubén, y el último pasa, no les digo el final. Y entonces, la cuestión sería, es un cuento, pero que rompe con lo tradicional de los cuentos. Ser es la historia de una persona, pero con puros objetos. El pañal, el chupón, el Pablo, hasta que se muere. Muy pocas cosas salen, además de los objetos. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la literatura? Primer texto, Rajatabla, de Luis Brito García, donde a partir del cuento va rompiendo primero con la literatura tradicional y por otro lado nos permite como historiadores acercarnos. Segundo libro, que yo recomendaría, sería El libro de arena, de Jorge Luis Borges. Son varios cuentos, y quizá no todos sean tan claros para todos los lectores, pero hay algunos cuentos ahí que me parece que podrían ayudar muchísimo para acercarnos a la literatura y a partir de ahí, empezar a conocer otras cosas. Y hay una novela que, a mí me gusta, que fue escrita por un filósofo danés, Jostein Gaarder. El libro se llama El mundo de Sofía. Es un libro que escribe para su hija cuando cumple 15 años, que puede acercar a los jovencitos a la filosofía. Soy uno de los que se enamoró de la lectura por ese libro. Entonces. Sí, tú lo leíste. Es un libro muy, está sencillo, pero al mismo tiempo te da pistas. A mí, ¿por qué me gusta? Por un lado, porque va mostrando la historia de la filosofía de manera sencilla, pero al mismo tiempo te va dando como pistas, independientemente de la novela, que está muy bien armada y muy bien creada. Te deja con ganas de más. Pero independientemente de eso, permite, digamos, que tú puedas buscar, profundizar en los filósofos que él te fue diciendo. Y ahora quiero hacer nada más ahí un comentario, si me lo permites. Con toda confianza. Gracias. No todos los libros de todos los escritores necesariamente tienen la misma calidad. Hay textos, por ejemplo, que la verdad son muy valiosos, preciosos, hermosos, pero hay otros textos que a lo mejor del mismo autor no están tan buenos. Por ejemplo, él tiene una novela que se llama Maya, Jostein Gaarder, y a mí no me gustó mucho Maya. O por ejemplo, José Saramago, me fascinan sus cuentos, pero cuando leen los poemas de José Saramago dicen, no, está plano. Entonces, ¿qué les quiero dar con ello? Pues que esos son los que yo recomiendo para poderse acercar, pero que no se vayan a desilusionar. Puede ser que a mí no me guste el texto que Martín Hurtado está recomendando, pero entonces busquen otros. Pero de que hay libros que pueden ser, que de hecho son para cualquier tipo de lector, digamos, para los lectores, existen. Pero no todos los libros quizás sean para todas las personas, depende de nuestros gustos. Hay que
buscar. Y así como cuando vamos al cine y vemos la cartelera, qué película voy a ver, hay que meterse a la librería y ver la cuarta esta lección contraportada se llama Cuarta de Foros. Bueno, leer el Cuarta de Foros, de qué trata el libro. Luego irnos al índice para ver si nos atrae. Luego buscar algunas partes al objeto, pero primero hacer eso. Y entonces buscar los libros que nos gusten. Porque es como que esperamos a que el maestro me diga, no, yo me voy y me meto a una librería y busco qué libro me puede interesar. Pues, José Martín Hurtado Galvez, es un honor tenerte aquí con nosotros. Amigas, amigos, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y esperamos pronto las reseñas de este nuestro querido autor. Muchas gracias, hasta pronto.